Pidiendo ahora mismo paso a nuestra compañera Marta Salas, porque como decíamos, hay un problema fundamental ahora mismo en los institutos, colegios, etcétera, aulas en los que hay muchas personas, en las que hay que ventilarlos, hay que airearlos. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mejor protocolo para ponerse en acción? Atiendan durante los próximos minutos porque nos lo dice nuestra compañera Marta. Te escuchamos, Marta. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, como ya os comentábamos antes, vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho actualmente en la sociedad y es cómo ventilar bien las aulas. En los colegios nos dicen que pasan frío, los padres preocupados por si hay buena ventilación, los profesores no saben cómo hacerlo. Bueno, pues por eso hoy nos hemos venido hasta el Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid, porque aquí tienen un poquito más clara esta cuestión y por eso estamos con Pablo de Santiago, el jefe de estudios de aquí de este instituto. Muy buenas, Pablo. Hola, buenas. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Adelantaba ya que habéis hecho aquí en este instituto un estudio de cómo medir si estamos ventilando bien, ¿verdad? Eso es. Nosotros aquí, a principio de curso, pues con todo el tema que estamos viviendo hoy en día, ¿no?, nos preocupaba saber cómo hacerlo mejor posible la ventilación, ¿no? Porque está claro, salen en muchos sitios, en artículos, que la ventilación es importante, ¿no? Claro, ventilar al principio cuando hace bueno es muy fácil. Es abrir todas las ventanas y ya está arreglado. Pero claro, por ejemplo, con esta semana que hemos pasado, pues no queremos tener todo el tiempo abiertos porque se nos congelan de frío. Es un poco complicado, ¿verdad?, regular todo esto y mucho más cuando además hablábamos antes que realmente no hay un protocolo establecido y claro y fácil, sobre todo, de entender para cualquier profesor. O sea, muchas veces los profesores se sienten un poco perdidos. ¿Cómo ventilamos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues este ha sido un poco el objetivo, ¿no?, del estudio. Eso es, sí. Hay alguna guía del CSIC, alguna guía de Harvard y tal. Pero claro, no, eso, para gente que no entiende mucho igual del tema, pues es difícil de seguir y luego además es que hay tantos casos pues como aulas, ¿no? Como aulas y colegios. Y entonces la idea nuestra fue, pues eso, dar unas indicaciones a los profesores de cada cuánto tenían que abrir la ventana para, digamos, para estar seguros, ¿no? O bueno, por lo menos tener una justificación de por qué abrimos cada tanto tiempo y no más o menos. Es cierto que esto es algo que preocupa mucho por el tema de la COVID-19, pero antes también había enfermedades en el ambiente, ¿no? Digamos que la Organización Mundial de la Salud ya lo alertaba también, que era muy importante ventilar. Eso es. O sea, esto de la preocupación por la calidad del aire interior va desde el 1980 o así. Lo que pasa es que en los colegios, pues hasta este año no nos había preocupado. Pero este año, claro, pues nos preocupa a todos mucho. Bueno, cuéntanos, porque aquí hicisteis, al hacer el estudio, tuvisteis que hacer varios ensayos. Y para eso, ¿qué es lo que hicisteis? ¿Cómo lo hicisteis? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido medir el CO2, pues que es lo más fácil de medir en ventilación, ¿no? Y medimos pues en varias aulas diferentes para ¿enseñamos a la cámara? Sí, para diferentes instantes. Bueno, pues probando primero a cerrar todas las ventanas para ver cómo subía la concentración dependiendo de la gente y cómo subía para diferentes clases. Hicimos las pruebas, bueno, aquí solo hay dos, pero probamos en más sitios. Y luego comparamos con una estimación que salía en la guía de Harvard, porque claro, a mí me salían estos datos al principio y no sabía si era mucho, si era poco, si estaba bien o lo estábamos haciendo fatal. Bueno, al ver que más o menos coincidía, pues bueno, nos da pista de que sí que lo que estamos midiendo por lo menos es razonable. Los resultados dijimos que fueron los esperados, ¿no? No sé cómo. O sea, coinciden con la guía de Harvard, con lo que estima Harvard que emite cada persona que está en un aula. Bueno, digamos que medisteis, como decimos, el CO2. Ahora voy a dejar, Eduardo, una pregunta en el aire. ¿Por qué medir el CO2 y cómo lo han hecho? Bueno, pues en unos minutos volvemos a conectar y seguimos contándoos más sobre este estudio. Muy bien, pues enseguida iremos y saldremos de dudas con esa cuestión que nos planteaba Marta Salas. Estábamos diciendo cómo airear las aulas. Es una preocupación que tienen los colegios, los institutos y hay un protocolo a seguir que continúan contándonos. Bueno, Eduardo, pues sí, retomamos donde lo habíamos dejado antes, hace unos minutos. ¿Por qué medir el CO2 en el ambiente si estamos hablando de la enfermedad del coronavirus? Bueno, Pablo, pues cuéntanos, ¿por qué dijisteis, es buena idea medir el CO2 del ambiente? Explíquenoslo. Bueno, medir el CO2, al final lo que mide es cómo estamos ventilando, cómo estamos renovando el aire del aula, ¿no? Claro, al final cuando alguien tiene una infección en el aparato respiratorio, sale al exterior en forma de aerosoles, cuando respiramos, cuando hablamos, cuando nos reímos, ¿no? Pero eso es muy difícil de medir y es mucho más fácil y barato medir el CO2.
podemos hacer una estimación de que si el CO2 está bien en unos niveles aceptables, la ventilación es buena y, por tanto, los niveles de las demás cosas también son más bajos. Claro, digamos que se puede extrapolar el nivel de CO2 a la ventilación buena o mala que tiene un aula. Bueno, para preguntarte cómo lo medisteis, creo que me tienes que enseñar algo, ¿no? Sí, tenemos ahí pues vamos por aquí. Un medidor CO2, que es el que hemos usado para los ensayos, el que tenemos en algunas aulas. Pues este de aquí, ¿verdad? Este de aquí, que bueno, mide la concentración de CO2, podemos ponerle que registre los datos, porque para los ensayos pues pusimos registrarlo cada un tiempo determinado. Y bueno, pues eso, sale las partes por millón, que es en lo que se mide la concentración de CO2. ¿Cómo funciona, por decirlo así? Tenemos este aparato en un aula, en cualquier instituto, ¿qué tenemos que hacer con él? ¿Es simplemente dejarlo aquí o cómo funciona? Hicimos varias pruebas midiendo en diferentes partes del aula. Y bueno, si hay un movimiento en el aula, la concentración podemos decir que es bastante uniforme. No es totalmente verdad, pero bueno, también la altura influía, pero bueno, digamos que lo hemos medido siempre a la misma altura, a la altura de una mesa, y para tener datos que pudiéramos comparar. ¿Qué es lo que nos marca aquí? Explícanos un poquito. Sí. Bueno, principalmente mide la concentración, ¿no? Porque luego también marca temperatura y marca humedad, que bueno, la humedad también es indicativo de la concentración de sustancias en el aire, de la ventilación, y la temperatura nos ha importado sobre todo pues, para medir, si tenemos las ventanas abiertas todo el rato, cómo estamos de temperatura, ¿no? Eso... Ahora, por ejemplo, estamos en una clase, están aquí los alumnos, estos datos que nos marcan, ¿cómo están? ¿Está bien la concentración en el ambiente? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. O sea, en este colegio, más o menos, en la situación que estamos, la concentración de CO2 en el ambiente es alrededor de 400. Que en un colegio en el centro de Valladolid puede ser 500 casi, ¿no? Pero aquí pues 400 ambiente. Claro, la concentración depende de cuántos alumnos hay, de cómo es de grande la clase, porque depende del volumen. Y bueno, pues 400 es casi, estamos un poquito por encima del ambiente. Que digamos que está más o menos bien, ¿no? Sí, hay buena ventilación, se mueve, hay suficiente aire, sí. Bueno, cuéntanos, para esos profesores que nos estén viendo de cualquier instituto de la provincia de Valladolid, ¿cuánto tiempo entonces podemos concluir, según este estudio, que deberíamos de mantener las ventanas abiertas? ¿Cada cuánto tiempo ventilar? ¿Cuáles son al final los resultados de este estudio? Sí, nosotros lo hemos hecho para una clase estándar nuestra, que son 70 metros cuadrados y 20 tantos alumnos. Hemos probado con 20, 25. Y bueno, nosotros hemos dicho que en 15 minutos, 20 minutos ya la concentración excede los valores que marcan las normas, ¿no? de CO2. Y por eso hemos dicho ese dato. En una clase con menos gente, pues haría falta no abrirlo tantas veces, y con más gente, pues al revés, ¿no? Pero bueno, como es muy difícil ajustarse a cada situación, pues hemos dicho 15 minutos, 20 minutos, se abren 3, 5 minutos y con eso sería suficiente, ¿no? Luego en los intercambios de clase también, como marca la dirección provincial. Sí, abrir entonces, por lo tanto, para ventilar durante esos recesos que hay, durante la gente cuando sale al recreo, por ejemplo, pero durante 15-20 minutos en las clases hay que ventilar. Así que, Eduardo, yo creo que esta información que nos han dado aquí en este instituto y este profesor en concreto, el jefe de estudios del Instituto Cristo Rey de Valladolid, yo creo que les va a venir muy, pero que muy bien a muchos profesores y también a los padres y a los niños para estar más tranquilos y también, pues a lo mejor para no pasar tanto frío como estaban pasando hasta ahora por cuestión de no saber cómo ventilar, si bien o mal.